Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio de las enseñanzas de Set, y esta vez estamos empezando capítulo en el libro El material de Set. Estamos empezando el capítulo 12, más sobre la reencarnación, después de la muerte y vidas intermedias. Es un capítulo que sigue ahondando en el mismo tema de la reencarnación, en el que estuvimos viendo el pasado capítulo, el 11, y por supuesto, pues con aumentado interés, porque va consolidando lo que ha estado explicando anteriormente y dando algunos datos que lo enriquecen bastante más. Pues bien, sin más preámbulo, en la página 141 del libro regular El material de Set, comenzamos la lectura de este capítulo 12. Más sobre reencarnación, después de la muerte y vidas intermedias. Y dice así, comienza explicando Jane. Hace apenas una semana que John llamó de nuevo. John y Sally eran un matrimonio que habían acudido a solicitarle ayuda a Jane para ver qué podían obtener de información a través de Set, debido a que Sally tenía una enfermedad de esclerosis múltiple, y entonces, bueno, pues querían tener, a través de un amigo le recomendaron a Jane Roberts y querían tener con ellos una sesión, pues para saber a qué atenerse respecto de toda esta cuestión, ¿no? Y entonces, bueno, pues él les empezó a contar las vidas pasadas de la esposa de Sally, que era la que tenía en esta vida actual como Sally la esclerosis múltiple, pero que había tenido dos vidas pasadas en las cuales, bueno, pues debido a la interacción tenida en esas vidas, pues en esta estaba resolviendo una cuestión que quedaba por resolver, y había decidido muy audazmente plantearse un reto de resolución definitiva, un reto muy potente, muy extremo, que era precisamente pues esta esclerosis múltiple que se manifestó en esta vida de Sally a una edad muy joven, antes de los 30 años. Dice Jane, Sally se encontraba en el hospital después de un muy serio ataque durante el cual su corazón se detuvo por un corto tiempo. John estaba perplejo e indeciso entre orar por su recuperación o por su liberación a través de la muerte, y preguntó si podríamos celebrar una sesión sobre este asunto. Set a menudo nos había dicho que, cuando terminamos con nuestras vidas aquí, estamos verdaderamente ansiosos por abandonar esta existencia. Cuando el cuerpo está agotado, realmente queremos deshacernos de él. El instinto de supervivencia se satisface perfectamente, porque yo interior sabe a ciencia cierta. Esto que está explicando ahora mismo Jane, que Seth se ha dejado claro en otras intervenciones, pues es sencillamente cuando ya te das cuenta de una persona que ha dejado de luchar, y entonces pues ya sabes que le queda poco de vida, porque ya digamos que comienza una declive en la cual además anímicamente él ya está tranquilo. Es por lo que está explicando ahora mismo Seth, ya prefiere que llegue la muerte a seguir con el sufrimiento, y además tiene la certeza de que la cosa continúa. Es una certeza inconsciente, es una certeza interna, pero la tiene. Por eso se refiere aquí Jane a el yo interior sabe a ciencia cierta que vivirá después de la muerte. Entonces, bueno, pues esta persona, aunque conscientemente no sepa qué va a pasar, sí que manifiesta internamente una cierta tranquilidad. Es decir, el inconsciente lo tiene tranquilo y eso se le manifiesta. No obstante, sigue diciendo Jane, yo odiaba decir esto a John por teléfono. Claro, Sally tenía que decirle a John, oye, mira, es que Seth habitualmente, en otras ocasiones parecidas a la de Sally, pues nos ha dicho esto. Entonces tú no te preocupes, déjala ir. Pero bueno, a Jane
no le apetecía decírselo por teléfono. En teoría sonaba bien, pero naturalmente yo sabía que John quería que Sally viviera. Sabía que él abrigaba esperanzas de que ocurriera un milagro, por lo menos una recuperación parcial, un alivio temporal. Le prometí celebrar una sesión con Seth por él, y más tarde me sentí contenta por haberlo hecho. No solo esta sesión fue de gran ayuda para John, sino que contiene excelente información sobre lo que puede pasar mientras una persona se encuentra supuestamente inconsciente, en coma, y lo que experimentamos antes y después de la muerte. Bueno, esto es una cuestión interesantísima porque cuando una persona está en coma, pues lógicamente tiene la conciencia de vigilia suspendida. Es decir, tiene la parte de la mente cuya operativa le permite desenvolverse aquí suspendida, pero está funcionando la otra. Y ya sabemos por todas las revelaciones modernas y antiguas que la mente en fase de sueño físico, atiende a muchísimas otras vivencias y experiencias que tiene, ¿de acuerdo? El ser interno. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona está en coma? Pues que está constantemente ya atendiendo su ser interno a otras experiencias y prácticamente en nada más que al último sostenimiento final de la estructura fisiológica en esta vida. Dice, también ahora, al momento de la sesión, Sally de nuevo se encontraba en un profundo estado de coma. No había podido hablar por lo menos en un año, durante el último año. Primero Seth proporcionó más o menos una página de impresiones, nombres, iniciales, sucesos, etcétera, que dijo que había derivado de cierta porción de la conciencia de la joven. Recuerdos dispersos, pensamientos e ideas. Toda la realidad de ella es mucho más grande y se está esforzando por poner estos recuerdos en su lugar, como si estuviera acomodando muebles en una casa nueva. El tiempo, como se piensa de él, tiene poco significado para ella. Tú podrás comparar las dos experiencias de tiempo diferentes de esta manera. Bueno, claro, ella ya está pues más allí que aquí, en el sentido de que está más en la dimensión colindante, en la morontial, más en fase de revisión ya, decisión y planificación, porque, bueno, pues, está prácticamente muerta, ¿no? Está en coma, en fin, ya simplemente está sosteniendo algunas constantes vitales del cuerpo físico, pero ella ya no vuelve. Dice Seth, le dice Seth a Jane, tú podrías comparar las dos experiencias de tiempo diferentes de esta manera. Bueno, claro, se está refiriendo Seth a que el tiempo ya no le está afectando en sus nuevas actividades a Sally como le está afectando en su cuerpo físico como Sally. Ya está atendiendo a otras experiencias, preparando otras experiencias, revisando, y entonces ya el tiempo, y entonces le intenta explicar Seth a Rob, que está tomando las notas. Dice, en tu dimensión es como si los acontecimientos recordados fueran como piezas de muebles, todas arregladas en un salón en determinado orden. Un orden temporal. Tú aquí tienes unos recuerdos en orden temporal. Pues te acuerdas de las diferentes fases de tu vida y de cómo ha ido transcurriendo tu vida y puedes realizar una ordenación.
A eso se refiere Seth con este símil de que los muebles los tienes en un salón completamente ordenados y tienes ese orden en mente. Al vivir en el cuarto puedes encontrar tu camino entre los diversos muebles con toda facilidad. Tienes mucha familiaridad con esos recuerdos de tu vida ordenados. Tienes mucha familiaridad con los muebles de tu salón, que llevas en él toda tu vida. Entonces te mudas a una habitación más grande y de tipo diferente. Y aquí los muebles quizá estén distribuidos de cierta manera, retirados y vueltos a colocar para satisfacción de tu corazón. No es malo el símil que da Seth comparando muebles con recuerdos. ¿Por qué? Porque él está comparando los recuerdos de tu vida física con los muebles de un salón. Pero en tu vida física tú tienes una ordenación temporal de tus recuerdos. Sin embargo, en un salón tú no tienes una ordenación temporal de los muebles. Tú los ves todos a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es buena la comparación que está haciendo. Dice, te cambias de salón, te vas a un salón más amplio y entonces los muebles que tenías en tu otro salón, los recuerdos de tu vida física, los reordenas según te parece que tienen más sentido en un contexto más amplio. Repetimos. Entonces te mudas a una habitación más grande y de tipo diferente, y aquí los muebles quizá estén distribuidos de cierta manera, retirados y vueltos a colocar para satisfacción de tu corazón. Esta nueva ordenación de los recuerdos, que no es temporal, de ahí el símil de los muebles en una habitación, que no tienen un orden temporal, tienen un orden, pero no temporal. Entonces, tú de esta forma reordenas los recuerdos quizás en atención a otros criterios, dice Seth, para satisfacción de tu corazón. Quizás los reordenes en función de aquellos que te han procurado, acontecimientos recordados que te han procurado un aprendizaje y otros que no, y solo te quedas con los que te han procurado el aprendizaje. Puede ser esa la nueva ordenación que Sally en coma esté realizando de los recuerdos de su vida física, ya no ordenados temporalmente, sino a satisfacción de su corazón, que especulo yo podría ser, bueno, pues voy a darle prioridad a los recuerdos que realmente me han aportado aprendizajes y soluciones de los retos que me había planteado yo en esta vida. Puedes formar diferentes combinaciones en él, de los muebles en el nuevo salón, de los recuerdos de esta vida y quizás de otras, pero ya seleccionados los que realmente son relevantes y significativos para ti. Dice, puedes formar diversas combinaciones en él y usarlo para diferentes propósitos. Claro, esos recuerdos pues te van a servir también para programar tu siguiente fase de experiencia dentro del sueño, sea la que sea, ya sea aquí como otro cuerpo físico, ya sea como otro cuerpo físico en otro sitio, ya sea como un cuerpo morontial, continuando camino, vete tú a saber dónde y cómo. Puedes formar diferentes combinaciones en él y usarlo para diferentes propósitos. Así es como Sally está reacomodando los muebles de su mente. Y así como tú podrías visitar una nueva residencia y mudar algunas de tus pertenencias allí, antes de que oficialmente la hagas tuya, así ella ha estado examinando el nuevo ambiente. Se encuentra en el proceso de trasladarse a la nueva ubicación. Está realizando, nos quiere insinuar Seth, un traslado de los recuerdos, reordenados por otros criterios diferentes al temporal, significativamente, con el fin de poder darles un propósito
y en el nuevo escenario en el cual ella se va a situar, ya en planificación. Esto es una forma muy interesante de ver la cuestión de qué ocurre después de la muerte, que enriquece, por supuesto, todo lo que nos da el mismo Set en otros sitios y todo el resto de las revelaciones. Ha habido guías para ayudarla. Difícilmente notará que se ha mudado enteramente, pues se sentirá como en casa. Ha habido guías para ayudarla. Crión nos dice muy recientemente que los guías son multitud. Aunque no los percibes a todos, solo puedes percibir a todos tus guías cuando aumentas suficientemente tu conciencia. Mientras vas percibiendo a ayudantes, a guías, diría Waldo Vieira, a amparadores, pero poco a poco. Set nos confirma que está habiendo guías que le están ayudando a realizar todo ese proceso, esa mudanza de recuerdos al nuevo escenario. Difícilmente notará que se ha mudado enteramente, pues se sentirá como en casa. No echa de menos el antiguo salón físico de la vida de Sally con los recuerdos de Sally. Está muy a gusto en la siguiente. En su caso, ha venido formando cuadros de memorias de su infancia, de días antes de su enfermedad física, y entrando en ellos. Está aprendiendo qué sucesos que parecen estar en el pasado pueden volver a crearse. Y esta es esa cuestión que también nos da mucho detalle de ella Ramtha, que tú, en fase de revisión, puedes volver a revivir la experiencia de un determinado acontecimiento de tu vida pasada como si fuese real. Y es lo que está diciéndonos aquí. En su caso ha venido formando cuadros de memorias de su infancia, de días antes de su enfermedad física, y entrando en ellos, recupera el recuerdo de un determinado acontecimiento y lo revive en esa escena temporal. Lo revive, entra de nuevo y lo revive. Pensamos que nuestra vida física es una sucesividad lineal y lo pasado está y no se vuelve a producir. Pues mira lo que dice Set. Incluso durmiendo, porque no está completamente muerta, no está muerto el cuerpo físico de Sally, está en coma, incluso durmiendo. Incluso durmiendo cualquiera de nosotros, podemos seleccionar un acontecimiento, en este caso acontecimientos de la vida anterior, y revivirlos como si pudiésemos volver a revivirlos en realidad, tal cual. No es una rememoración mental, es vivir la entera experiencia de nuevo. Imaginaos, pues, un acontecimiento de 2 horas o de 3 días. En esto insiste bastante también Ramtha. Dice, está aprendiendo qué sucesos que parecen estar en el pasado pueden volver a crearse, a revivirse la experiencia entera, no a rememorarse mentalmente, a revivirse dentro de un escenario, como si fuera de primeras, solo que sabiendo que ya lo has vivido y simplemente volviéndolo a experimentar. ¿Qué sentido tiene esto? Esto es interesantísimo. Fijaos, la espiritualidad, desde un punto de vista psicoterapéutico, te dice, tienes traumas sobre vivencias que has tenido en el pasado, habitualmente en la infancia, en la adolescencia. Viviste unas situaciones que no comprendías, no pudiste gestionar emocionalmente y entonces, pues, adoptaste la solución de reprimirlas y pasarlas al inconsciente.
y ahora desde el inconsciente condicionan toda tu vida, y cada vez que vuelve a reproducirse un acontecimiento similar al del trauma, pues tú sufres, solo que conscientemente no sabes por qué. Bien, la espiritualidad te dice, tienes que restaurar en tu conciencia aquellos acontecimientos, realizar un esfuerzo de prospección en tu memoria y revivirlos, pero con esta información que tienes ahora de la espiritualidad, para poder comprenderlos y liberar ese dolor inconsciente que tienes. Comprenderlos, restaurarlos a la conciencia y no verles ya mayor problema. Ese es un proceso psicoterapéutico que recomienda la espiritualidad. Pues es que esto es exactamente lo mismo, porque aquí Sally, en coma, puede estar aprovechando para revivir acontecimientos de su pasado no resueltos a la luz de la información que ahora mismo ella está teniendo en coma en otras experiencias en las que está dándose cuenta de que tiene otros aprendizajes que ha obtenido también a través de su enfermedad, de la esclerosis en esa vida. Entonces, con todo ese nuevo bagaje de conocimiento, lo que hace es seleccionar un acontecimiento anterior que en su momento le produjo un trauma y lo vuelve a revivir, pero no como nosotros cuando hacemos la prospección, que lo rememoramos mentalmente y le aplicamos la nueva información de la espiritualidad y entonces lo comprendemos. No, ella lo vuelve a revivir como si estuviese viva. Esto es lo que nos dice Seth. Esto no significa que piense que es una niña. Está disfrutando la libertad de preexperimentar eventos. Esta es una forma de terapia espiritual. Es lo que hemos explicado de la psicoterapia, por ejemplo, de un curso de milagros. Esta es una forma de terapia espiritual, en su caso, por lo que pierde la identificación con la enfermedad y no la carga consigo. Es decir, ya está experimentando otros acontecimientos sin tener que llevar a cuestas la cuestión de la enfermedad. Por ejemplo, que era lo que podía causarle un gran trauma, el haberse enterado de que tenía esclerosis múltiple conscientemente, no saber por qué. Ahora que está en coma, puede revivir cuando le dijeron, tienes esclerosis múltiple, y ahora puede comprender el por qué todo eso se produjo, y quizás por eso está reexperimentando esas cuestiones. Y libera emocionalmente esos acontecimientos que fueron en su momento traumáticos y ahora al reexperimentarlos se comprenden. Dentro de poco tiempo empezarán los periodos de adiestramiento. Será su turno ahora ayudar a otros y ser su fuente de resistencia. Nos quiere insinuar Seth que está empezando una etapa de adiestramiento para poder ayudar a otros. Nos quiere insinuar Seth que con esta esclerosis múltiple ha cumplido con el reto de aprendizaje programado para ese fragmento mental, que podría ser su última vida física. Puede ser. Y que ahora se puede dedicar a ayudar a otros y ser su fuente de resistencia. Es posible. Por lo tanto, ya ha iniciado una nueva vida. Seth no quiere decir otra vida física aquí, claro está, matiza Rob. Por lo tanto, ya ha iniciado una nueva vida, aunque en el momento presente su experiencia está siendo monitorizada por guías hasta cierto grado. Parece que quiere insinuar Seth que finaliza el ciclo de reencarnaciones físicas y comienza otras experiencias que desea vivir ahora en su camino evolutivo.
ayudando a otros, siendo su fuente de resistencia, y que ahora mismo es una fase de adiestramiento que está siendo monitorizada por guías hasta cierto grado. Es que esto nos recuerda muchísimo lo que nos dice Waldo Vieira, de que los guías por las noches nos entrenan para realizar todas estas cuestiones, para revivir acontecimientos previos de nuestra vida, que fueron traumáticos, pero ahora sí tenemos resortes para poder revivirlos y comprenderlos, o para planificar siguientes vidas. Ya antes de morir en la tuya, en fase de sueño, en fase de coma, es lo que está haciendo Sally, y nos ayudan a realizar todo eso. Se ve sostenida en un sentido religioso por figuras convencionales sacadas de la Biblia. Estas personalidades le explicarán la índole de la realidad en un vocabulario que tendrá sentido para ella. De nuevo ha resuelto los problemas que ella misma se creó y expuso a la compasión y comprensión de su marido, John, cualidades que le son de gran ayuda en su propio desarrollo. Esto que dice Seth, nos lo dice Seth en otros sitios, nos lo dicen, habla Seth, nos lo dice también Ramta, nos lo dicen otras revelaciones. Cada persona tiene un sistema de creencias en su vida física y con ese sistema de creencias se muere. Y entonces en ese sistema de creencias puede haber otorgado bastante valor a la trascendencia espiritual, pero desde el punto de vista religioso. Y entonces los guías que le reciben, cuando pasa al otro lado, a veces se presentan como figuras religiosas que reconfortan y dan confianza a la persona que está realizando el tránsito. Dice Seth, estas personalidades, figuras convencionales sacadas de la Biblia, se ve sostenida en un sentido religioso por figuras convencionales sacadas de la Biblia. Es que se le aparecen figuras que a ella le resultan familiar y cree en ellas, porque es una persona pues, muy religiosa. Estas personalidades le explicarán la índole de la realidad en un vocabulario que tendrá sentido para ella. Entonces aparece un guía, aparece vestido de Moisés, vete tú a saber, y le explica a Sally pues, que en la nueva realidad ella va a seguir teniendo un cuerpo y va a tener que seguir aprendiendo y que tiene la opción de dedicarse a ayudar, porque dado que el aprendizaje que tiene, pues puede venirle muy bien a otras personas. Pues, por ejemplo, a los, en terminología de Waldo, parapsicóticos de la dimensión colindante. Por ejemplo. Dice Seth, de nuevo ha resuelto los problemas que ella misma se creó y expuso a la compasión y comprensión de su marido, cualidades que le son de gran ayuda en su propio desarrollo. Empieza a darse cuenta ella de que el reto de la enfermedad le ha supuesto unos aprendizajes muy potentes a ella y que además también están cumpliendo ciertos términos del contrato que planificó antes de venir a la vida como Sally, con el que vino a la vida como su marido John. ¿De acuerdo? De forma que en la vida física, ella, enfermando de esclerosis, le expone a la compasión y comprensión de su marido cualidades que le son de gran ayuda en su propio desarrollo. Sally, ya inconsciente, en coma, y realizando todas estas cuestiones que está diciendo Seth. Y una de ellas, dándose cuenta de que su marido John, gracias al proceso de enfermedad de ella, también ha tenido aprendizajes útiles, beneficiosos para su evolución espiritual. Se ha acercado a Jane, ha entrado en contacto con la trascendencia y con
la información de Seth. A partir de ahí puede indagar, profundizar en la información de Seth y de otras canalizaciones, gracias al proceso de enfermedad de Sally, que igual de no haberse producido, pues hubiesen pasado toda esa vida sin acercarse a la espiritualidad, de ninguna manera, y sin progresar. Sigue diciendo Seth, yo me la he aparecido como un muy gentil Juan el Apóstol y he hablado con ella. Nos dice Seth, yo mismo he tenido una conversación con ella y he tenido que adoptar la figura de Juan el Apóstol, el evangelista, San Juan, porque ella me iba a reconocer de muy buen grado. Dice, y he hablado con ella, dice Seth. Esta no es una cuestión de truco, sino un método de ayuda que ella puede aceptar. No es inusitado para aquellos que tratan de ayudar a asumir tales formas e imágenes reconfortantes. Parece ser que es bastante usual, pues para los que se mueren en una determinada creencia, que los guías o que están a punto de morirse o que ya están, bueno, el caso de Sally es que ya está realizando lo que haces cuando te mueres porque ya ha dado por finalizada la experiencia física y ya se considera que está en el tránsito, ¿no? Entonces, tú estás en una cultura, en una religión pues diferente, hindú, en fin, judaica, hebrea, pues te pueden aparecer los guías primeramente para tranquilizarte, para darte confianza de esas figuras de tu religión. Es lo que dice Seth. Nota de Rob. Posteriormente pensamos, o nota de Jane, posteriormente pensamos que esta última declaración poseía implicaciones en extremo provocativas para casos en los que se dan a conocer visiones de figuras religiosas. Se está refiriendo Jane. Esta declaración de Seth va a traer cola cuando llegue a conocimiento de las autoridades de las diferentes religiones, que van a decir, ¿cómo? ¿Se aparecen de verdad los nuestros? No son unos guías que hay por ahí que adoptan esa forma. No, son los nuestros los que se aparecen. Bueno, en fin, esto es lo que presupone Jane que puede ocurrir. Posteriormente pensamos que esta última declaración poseía implicaciones en extremo provocativas para casos en los que se dan a conocer visiones de figuras religiosas. Además, alguien que se le aparece a la Virgen, pues esos casos que las religiones tienen completamente tasados de apariciones de santos y de vírgenes y tal. Y entonces, bueno, pues Seth ahora dice, no, que es que somos nosotros, que somos los guías, que somos, en fin, somos vosotros cuando evolucionéis, que lo haréis también, que no se aparecen, esas figuras religiosas no existen, somos nosotros. En fin, muy provocativo. Dice, abrigamos la esperanza de que Seth discutirá esto de manera más detallada en el futuro. Como Jane diciendo, a ver si lo aclara un poco, porque esto va a traer cola, y en fin, a ver si habla un poquito más Seth sobre el tema y lo deja un poquito más claro. Durante nuestro descanso, sigue diciendo Jane, Rob mencionó varias interrogantes que pensaba que a John le gustaría que se contestaran. Recordemos que están haciendo una sesión con Seth porque John pide que la hagan, porque ya Sally se está muriendo y quiere saber algo más. Y entonces, toda esta es la sesión que están haciendo, no estando presente John, pero para John, para contárselo después. Durante nuestro descanso, repetimos, Rob mencionó varias interrogantes que pensaba que a John le gustaría que se contestaran, o que podrían llegarle a la mente cuando leyera la transcripción de la sesión. Rob quería que fuese la información lo más completa posible y se ponía en la piel de John. Pues seguro que tiene esta duda, seguro que piensa esto, en fin.
Una de ellas tenía que ver con el tipo de cuerpo que Sally tenía a su disposición en esas experiencias que estaba ya realizando. Y esto es interesantísimo, lo que vamos a leer ahora, porque cuadra a la perfección con Urantia, con Ramta, con Crión, con Waldo Vieira, a la perfección. Set dijo: ahora bien, el nuevo cuerpo, claro está, no es en verdad uno nuevo en absoluto, sino simplemente un cuerpo no físico, de acuerdo con tus términos. Uno que tú usas en proyecciones astrales, uno que da la vitalidad y fuerza al cuerpo físico que conoces. Es el cuerpo morontial, dicho en el libro de Urantia. Es el cuerpo astral, conocido tradicionalmente así en la cultura esotérica y ocultista. Es el cuerpo psicoemocional, el cuerpo psicoenergético, en terminología de Waldo Vieira, el psicosoma. Es el cuerpo con el que nos desenvolvemos en la dimensión colindante, previo al físico. En el sueño pasaríamos de no tener forma a tener una forma semi-espiritual muy deslocalizada, luego se va constriñendo y densificando a una forma, eso sería el cuerpo mental, el mental soma. Luego tendríamos un cuerpo emocional que es el del plano morontial, ese plano intermedio, esa dimensión colindante entre la físico-material y la semi-espiritual. Que es este el cuerpo que manejamos ahí. Hay muchos niveles en el plano físico-morontial, muchos, y ese cuerpo sufre muchas transformaciones en la evolución, que lo vivimos como un viaje evolutivo con cambios en nuestro cuerpo, aunque en realidad es un desimplante de diseños mentales. Depende desde qué perspectiva lo hablemos, si desde dentro del sueño, como los personajes que evolucionan, o desde fuera del sueño, viendo que simplemente son composiciones mentales. Pero sí, este es el cuerpo con el que Sally se está manejando en esas aventuras, con su cuerpo astral, con su psicosoma, con el cuerpo emocional. Que, por cierto, para entenderlo, es un cuerpo exactamente igual al cuerpo físico. De hecho, es que el cuerpo físico se crea a partir del cuerpo emocional. El cuerpo emocional es previo. Se realiza en fase de planificación antes de nacer. Se diseña y luego se conserva en fase de revisión hasta que vuelves a nacer y generas el nuevo cuerpo emocional que genera el nuevo cuerpo físico. Repetimos. Ahora bien, el nuevo cuerpo, claro está, no es en verdad uno nuevo en absoluto, sino simplemente un cuerpo no físico, de acuerdo con tus términos, uno que tú usas en proyecciones astrales, uno que da la vitalidad y fuerza al cuerpo físico que conoces. Las proyecciones de la conciencia fuera del cuerpo se realizan descoincidiendo el cuerpo psicoemocional, el cuerpo astral del cuerpo físico y sacándolo. Lo lanza al cuerpo energético fuera. Bien, tu carne está incrustada en él ahora. Cuando abandonas el cuerpo físico, el otro cuerpo es completamente real para ti y parece igualmente físico, aun cuando goza de muchas más libertades. Dice Waldo Vieira, es un cuerpo 1000 veces más ligero que el cuerpo físico. Entonces, es físico, pero no es físico material, es físico energético, físico de una energía de frecuencia muchísimo más elevada que la física, un cuerpo emocional.
representando la energía que supone la emoción. Dice, goza de muchas más libertades, por supuesto. Es que allí, por ejemplo, el desplazamiento no está afectado por la gravedad. Si tú te desplazas por la superficie es porque sigues creyendo que tienes que desplazarte por la superficie, pero tú puedes sobrepasar completamente los condicionantes físico-materiales, atravesar paredes y puertas. Por supuesto, no tienes que alimentarte de nada. Ya no hay estanqueidad mental. Hay una comunicación telepática y no hay privacidad mental. Cambian completamente la forma de percepción. Ya no hay sentidos físicos. Es una percepción propia de la mota morontial, de ese implante de diseño. Cambia todo muchísimo. Los desplazamientos son intencionales. Quiero estar aquí, pues allí apareces. También puedes realizar un desplazamiento en trayectoria. Muchas más libertades. Sally está encantada con este cuerpo, comparándolo con el físico, y enfermo además. Está tratando de cortar toda identificación con su organismo físico, bien sea que esté vivo o muerto, según tus términos. ¿Os podéis imaginar que esto que le ocurre a Sally en 1965, no sé qué año es exactamente, le ocurre a todo el mundo en fase terminal, cuando ya no está consciente? Es que ya lo que quiere es irse. Es que no quiere ni que le mantengan el cuerpo vivo. Sí, no quiere que le mantengan el cuerpo vivo artificialmente. Es un error. Está tratando de cortar toda identificación con su organismo físico, bien sea que esté vivo o muerto, según tus términos. Es que se quieren ir ya, es que están encantados. Es que no pinta nada sostener el cuerpo físico en coma toda la vida. Lo tienes un tiempo prudencial. Yo qué sé. Digo yo, pues unas semanas. Porque si los involucrados toman la decisión de desconectarlo, si tiene que volver, ya volverá antes. Y si no, es que no tenía que volver. Esto, claro, es una comprensión que nos viene de toda esta información. Y, lógicamente, en este mundo no se tiene esta comprensión. Y por eso, pues, hay tanta controversia con todo este tema. John debe decirle que se halla en libertad de irse y que él gozosamente le concede su libertad, de tal modo que incluso después de la muerte ella no sienta que debe permanecer cerca de él. Sabe bien que volverán a unirse y comprende que él no se da cuenta de esto como ella. Es importante, además, que no realices un secuestro emocional del que se está muriendo. Tienes que darle permiso. Tienes que manifestarle que estás de acuerdo en que se vaya y siga su camino. Porque si no, la persona que se va está pensando que tú vas a estar fatal y entonces pues no acaba de dar los pasos que tiene que dar por no causarte un sufrimiento a ti como superviviente. Entonces tienes que decirle tranquilamente, vete, continúa, ya nos veremos cuando sea, pero sigue tu camino, porque si no estamos siendo muy egoístas. Porque cuando se pasa al otro lado no se está precisamente muy lúcido. Y estas cuestiones emocionales de los que dejas atrás te pesan mucho. Ya suficiente trabajo tienen los guías, que tienen hasta que presentarse como figuras que se amolden a las creencias que tú tenías para darte confianza y contarte, pues ahora deberías hacer esto, te sugiero que hagas lo otro, para que encima estés recibiendo desde el entorno físico-material
una presión. No te vayas, quédate aquí. Oye, que tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Bueno, pues eso es lo que está ahora mismo relatando Seth. Sigue diciendo Jane. Varios días después de esta sesión, nos visitó un ministro retirado y su esposa, el reverendo Love, L-O-W-E, Love, como se diga. El reverendo Love, como lo llamaré, publica un boletín nacional que discute los elementos psíquicos del cristianismo. Durante varios años hemos mantenido correspondencia con él, mas no nos conocíamos personalmente. Le comenté respecto a la sesión de John y se mostró muy interesado en lo que Seth tenía que decir respecto de las experiencias de Sally en estado de coma. El reverendo Love y su esposa se presentaron una noche de clases y, por supuesto, yo los invité a asistir. Yo procuro siempre mantener las clases tan informales como sea posible. Todo el mundo se trata sobre una base de nombres propios, es decir, se tutea. Y cada uno de nosotros viene vestido con la ropa que le es más cómoda y natural. Los hombres con traje de negocios se mezclan con gente vestida como hippies y siempre tenemos vino para aquellos a quienes le gusta. Admito que me pregunté lo que pensaría el reverendo Love y tenía esperanzas de que no esperara algo así como una reunión de oración. A nuestra propia manera usamos la oración, dice Jane, pero de un modo sumamente creativo, no estructurado y no convencional. En ocasiones tocamos música de rock and roll, por ejemplo, mientras yo leo algún poema. Y esto era lo que yo consideraba oración. Estaba Jane preocupada porque, claro, al ver aparecer todos los que estaban allí, que estaban medio de fiesta, a un reverendo, pues podían cohibirse, ¿no? Podían coartarse. No tenía yo idea de si Seth se presentaría esa noche. Al principio, en broma, presenté al ministro como un baterista de rock a fin de que él y toda la clase se sintieran cómodos y tranquilos. Imaginaos a Jane, pues un poco comprometida, diciendo, bueno, aquí está el reverendo Love, que es como un baterista de rock. Ah, le pase, reverendo. Y todo en broma, pero a fin de que él y toda la clase se sintieran cómodos y tranquilos, lo que se dice romper el hielo. Alguien comentó que la presencia de un ministro debe haber inhibido a todos, puesto que nadie hablaba mucho. Jane oyó un comentario como dijo, a ver ahora con el cura aquí qué es lo que decimos, ¿no? Están un poco. Bueno. De pronto Seth entró diciendo, y yo pensé que te estabas portando bien debido a que yo estaba aquí. Tendré que aprender a ser un reverendo baterista y así me pondré a tono contigo. Seth, lógicamente, siempre con su humor finísimo. Después de esto, se dirigió a varios de los componentes de la clase y luego invitó al reverendo Love a preguntar cualquier cosa que le viniera a la mente. Cuando abandonamos el cuerpo físico, ¿a dónde vamos?, inquirió el ministro. Todos los demás se mantuvieron silenciosos, bebiendo vino y escuchando. Vas a donde quieres ir, contestó Seth. Ahora bien, cuando tu mente consciente ordinaria y en vigilia se adormece en el estado de sueño, viajas en otras dimensiones. Estás preparando tu propio camino. Esto es lo que decimos de que por las noches nosotros estamos actuando en otras dimensiones de nuestra propia realidad que estamos viviendo simultáneamente.
Y también hacemos, bueno, pues ya empezamos a realizar preparaciones de otras experiencias que ya pues tenemos en mente hacer y empezamos a planificar. Estás preparando tu propio camino. Cuando mueres, vas por esos caminos que has preparado ya. Existen varios periodos de adiestramiento que varían de acuerdo con el individuo. Es decir, que tú por las noches, pues imagínate, un tiempo antes de morirte, ya te empiezan a adiestrar. Ya empiezas por las noches asistido, guiado, a prepararte el camino según lo que desees experimentar después en ese camino evolutivo, a continuación. Esto es lo que le está contestando Seth al reverendo Love. Sigue contestándole Seth al reverendo Love. Debes entender la naturaleza de la realidad antes de que puedas moverte bien dentro de ella. En la realidad física estás aprendiendo que tus pensamientos poseen realidad y que tú creas la realidad que conoces. Cuando abandonas esta dimensión, entonces te concentras en el conocimiento que has ganado. Si todavía no comprendes que puedes crear tu propia realidad, entonces regresas de nuevo otra vida física y de nuevo aprendes a manipular una y otra vez los resultados de tu propia realidad interna, cuando la encuentras objetivizada. Es que, como dice Ramtha, es que este es el plano de la demostración y los aprendizajes se tienen que obtener aquí, partiendo de nada, aprendiendo a realizar la escucha interna, recibiendo información a la que por intuición validas, valoras y pones en práctica, por ejemplo, la de la espiritualidad. Y tú mismo tienes que ganarte esos logros. Aquí, con tu mente en tabula rasa, desde el nacimiento tienes que volver a empezar a atender a tu conocimiento ganado, pero que es inconsciente, recuperarlo en cada vida y ponerlo en práctica y ampliarlo. Y solo puede ser de esta forma, porque así lo ha planificado el soñador egoico. Y el espíritu tiene simplemente que adaptarse a la planificación del soñador egoico para ir generando aprendizajes en cada fragmento que le permitan ir abandonando esas experiencias tan extremas. Bien. Dice Seth, si todavía no comprendes que puedes crear tu propia realidad, entonces regresas y de nuevo aprendes a manipular una y otra vez los resultados de tu propia realidad interna, cuando la encuentras objetivizada aquí ya. Te enseñas a ti mismo la lección, hasta que por fin la has aprendido. Es decir, tus sentidos internos le enseñan al personaje concreto de esta vida, a tu nombre y apellidos, la lección de vidas pasadas, para que la pueda poner en práctica aquí y aprender algo más conforme al reto previamente planificado. Es un poco enrevesado, pero es como se produce, según nos dicen los textos. Te enseñas a ti mismo la lección hasta que por fin la has aprendido. Luego empiezas a aprender cómo manejar la conciencia que es tuya, correcta e inteligentemente. Luego puedes formar imágenes para beneficio de otros y conducirlos y guiarlos. Luego agrandas constantemente el alcance de tu entendimiento. Está relatándose, le está diciendo al reverendo Love, ante su pregunta: cuando abandonamos el cuerpo físico, ¿a dónde vamos? Le dice, pues a hacer un montón de cosas. Hay que revisar, hay que decidir qué haces a partir de ahí. Y hay que planificar la decisión. Pues vuelvo al cuerpo físico, pues vuelves a planificar. Pues no, pues voy a otro lado, pues vas a donde sea.
Y eso es lo que haces. Y esto es interesantísimo. Esta última parte de la contestación de Seth. Te enseñas a ti mismo la lección hasta que por fin la has aprendido. Te la enseñas internamente a el personaje externo, porque el personaje externo tiene que volver a aprenderlo en esta vida. Si no, no le ha servido la vida. Porque si no recuperas primero lo que ya sabes de otras vidas, no tienes base para aprender algo más en esta vida física. Primero, te enseñas a ti mismo la lección hasta que por fin la has aprendido. Segundo, es que también nos dice Seth y también nos dice Ramtha que a veces se desperdician vidas. Ya nos dice Ramtha, ya nos dice Seth en el pasado capítulo que precisamente el niño que se les muere a Jim y a Anne, el niño Peter, es porque entra en juego para recordarles, es uno de la familia real. Es un ser que vivió otras vidas antes con ellos. Y en esta vida, en las que Jim y Anne están casados, entra como hijo para recordarles que tienen que atender al interior. Y entonces entra como hijo y se les muere. Y claro, les causa un trauma enorme para espolearles, para motivarles a que se acerquen a la espiritualidad, recuperen lo que ya saben y pongan en juego para aprender más. Es una ayuda. Te enseñas a ti mismo la lección hasta que por fin la has aprendido. Luego empiezas a aprender cómo manejar la conciencia que es tuya, correcta e inteligentemente. Allí, entre vidas, aprendes a manejar la conciencia que es tuya, correcta e inteligentemente. Los guías te ayudan. Revisa esto, mira a ver qué te queda por aprender, puedes planificar otra vida para volver a aprenderlo y preguntaréis, ¿pero no se puede aprender allí? Pues no, no se puede aprender allí. Hay que aprenderlo aquí, porque así está diseñado por el ego, por el soñador. Hay que aprenderlo aquí. Luego puedes formar imágenes para beneficio de otros y conducirlos y guiarlos. También puedes asistir a otros. Y luego agrandas constantemente el alcance de tu entendimiento. Claro, pues digamos que al final de cada vida física recopilas y ordenas en tu mente y clarificas y expandes tu conciencia. A ver qué he aprendido. Ah, pues mira, esto me ha quedado claro. Y los guías te van diciendo, pues sí, fíjate en este otro acontecimiento que viviste y cómo resultó. Y fíjate después lo que ocurrió. Y tú vas diciendo, ah, pues es verdad. ¿Qué determina el tiempo entre reencarnaciones? Preguntó el ministro, el reverendo Locke. Tú, si estás muy cansado, entonces te tomas un descanso. Si eres sabio, tomas tiempo para digerir tu conocimiento y planear tu siguiente vida, de la misma manera que un escritor planea su próximo libro. Si tienes demasiadas ligas, enlaces, con esta realidad, o si eres demasiado impaciente, o si no has aprendido lo suficiente, entonces puedes regresar con demasiada rapidez. Siempre queda esto como decisión del individuo, no existe la predestinación. Las respuestas se encuentran detrás de ti mismo, entonces, como están dentro de ti ahora. Fijaos, ¿qué determina el tiempo entre reencarnaciones?, pregunta el sacerdote. Y contesta Seth, tú lo determinas. ¿Que estás muy cansado? Te tomas un descanso. ¿Que notas que tienes bastante conocimiento y lo quieres reordenar en tu mente para clarificarlo? Tomas tiempo para digerir tu conocimiento y planear tu siguiente vida, de la misma manera que un escritor planea su próximo libro.
que tienes cierta dependencia emocional con la vida pasada, te ha gustado mucho, estás nostálgico, añoras, o eres muy impaciente, o no has aprendido lo suficiente. Entonces puedes regresar con demasiada rapidez, casi inmediatamente. A los 2 años ya estás aquí otra vez. 2 años de aquí, en vez de 200, 2 años de aquí estás otra vez. Siempre, dice, siempre queda esto como decisión del individuo. No existe la predestinación. Es que el libre albedrío juega en todo momento. Es que aquí hay muchas creencias que parece que limitan el libre albedrío, proyectando el que aquí parece que no tienes libre albedrío también. Entonces lo proyectas. No, pues esto viene marcado y tú tienes que seguir la pauta. Que no, que nos dicen las revelaciones que tú siempre decides en todo momento, siempre. Recibes asistencia para poder tomar la decisión que más te convenga, pero al final decides tú y puedes equivocarte. Nos lo dicen también, puedes equivocarte y no tomar la mejor decisión. Te puedes precipitar. De hecho, nos lo acaba de decir Seth, y venirte otra vez rápidamente porque tienes mucha querencia con este entorno y quieres seguir estando entre tus allegados. Será otra forma familiar, nacerás como el nieto de la que ahora es tu esposa. Hemos visto algún caso, pero quieres estar allí, pues igual no planificas con suficiente tranquilidad y reflexión la siguiente vida y vas muy rápido. Entonces puedes equivocarte, sí, todo eso puede ocurrir porque depende de ti. Todo depende de ti siempre. Tic, tac, tic, tac. Aquí van pasando los segundos y tú todavía no has asumido que toda tu experiencia dentro del sueño depende de ti. Tic, tac, tic, tac. Bueno, el reverendo Love formuló otras preguntas, pero ya no en relación con el tema que estábamos tratando. Él y Seth parecían llevarse muy bien. Posteriormente, en un descanso, recibí varias impresiones de una vida anterior de la señora Love, la mujer del reverendo. No sería católico, evidentemente, porque si no, no estaría casado. Sería anglicano. Mientras tenía lugar una discusión general, la vi cerca de una academia de equitación en Francia, en el siglo XIV, y luego la vi a ella y al reverendo Love como gemelos en Grecia, cuando él era un orador y ella era un soldado. Hubo otros detalles, pero lo interesante fue que la señora Love me dijo después que ella realmente estaba loca por los caballos y que Grecia y Francia eran los únicos países en los que tenía gran interés. Seth rara vez ofrece datos sobre reencarnación, a menos que estén directamente ligados con el desarrollo general de la vida presente de un individuo. Y se rehúsa a proporcionar historias de vidas pasadas, por ejemplo, a aquellos que piensa que nunca aplicarán las lecciones involucradas. Seth siempre va a lo eficaz. Si no, no entra, porque es muy precioso el tiempo que puede emplear ayudando a través de Jane, como va a perderlo, con cosas que no van a ningún lado. Y cosa sumamente extraña, ofreció tal información una vez en una clase a 3 jóvenes colegialas que claramente no creían en la reencarnación al principio. Acababan de empezar las clases que daba Jane de percepción extrasensorial. Y si bien se sentían curiosas respecto a la percepción extrasensorial, poseían poca paciencia con la teoría de la reencarnación antes de la sesión. Y como nosotros llevamos 1 hora, y esto es otra película, con las 3 chicas alumnas de Jane que asisten a una sesión con Seth,
interesantísimo, pero lo vamos a dejar para una segunda parte. Y sin más, pues aquí acabamos. Prospector.